Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya. Pablo está hablando aquí con la iglesia, está hablando con los creyentes, con los nacidos de nuevo. Pero esto yo no sé por qué en tantos años no había explotado en mi corazón. Yo pasaba por ahí y no me detenía. Y tal vez muchos de ustedes han pasado por aquí y no se han detenido a observar una palabra clave que es aquí. Además de Pablo decir que somos hechura de Dios, dice creados en Cristo. Eso es lo máximo que ha podido pasar. Vamos, iglesia, vamos a ejercitarnos. Diga, porque somos hechura suya. Dígalo fuerte. Ahora diga más fuerte, creados en Cristo Jesús. Pastor, que yo fui creado en Cristo Jesús. El resto de la humanidad así fue creada en Adán, pero a ti Dios te ha dado un nuevo nacimiento. Y tu nuevo nacimiento es tan real como el primero, solamente que es espiritual. Y dice que fuimos creados en Cristo Jesús, no por buenas obras, sino para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, tú tienes que conocer en el paso a paso, en el diario vivir, cuáles son esas buenas obras que ya Dios ha preparado para ti. De pronto tú tienes un plan para tu vida, pero cuando tú vienes a Cristo, amorosamente tienes que decirle, Señor, toma mi plan y dame el plan tuyo que tienes conmigo. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Ponle la firma que el plan que Dios tiene para tu vida es mejor que el que tú te has inventado. Hay gente que tiene planes. En diciembre voy a hacer tal cosa. No está mal que tú tengas buenos propósitos, ¿verdad? Que tú hagas planes, pero siempre pásalo por el filtro de la oración. Señor, ¿tú qué dices? Entonces quedamos en que somos hechura de Dios. Somos doblemente hechura de Dios, porque dice la palabra que Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Ahí nacimos como terrenales dentro de la familia del primer Adán. Pero cuando tú vas a Juan capítulo 3, date una pasadita por ahí. El Evangelio proclama que en ese primer nacimiento, no obstante que Dios fue el que te formó en el vientre de tu madre, trajimos todos nosotros la naturaleza del primer Adán, una naturaleza pecaminosa. Y entonces el Evangelio nos explica el Espíritu Santo a través de él que por causa de estar en Adán somos pecadores. No solamente somos pecadores, somos pecado. O sea, tú no tuviste que pecar para ser pecador, tú naciste pecador porque vienes de la simiente de Adán. Mire usted lo que hace la religión. Nicodemo era un tipo que conocía las Sagradas Escrituras. El tipo, el teólogo de turno, llega de noche. Curiosamente la Biblia describe que llegó de noche. Parece que llegó medio escondidito para que no lo vieran al lugar donde estaba Jesús. Y dice, maestro. Nicodemo era maestro, era un principal de la sinagoga, conocedor de las Escrituras, como queriendo decir, colega. Nicodemo, hablando con Jesús, que es Dios manifestado en carne. Definitivamente Dios está contigo porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Y sabes lo que le contestó el Señor? Mira, tienes que nacer de nuevo. No le dijo gracias por la flor.
Aquí podemos descubrir lo que la religión hace en una persona. La religión puede llenar a una persona de letra, pero si el Espíritu no interviene, que es el que lo sabe todo, te quedas con la letra, pero sin espíritu, sin revelación. Por eso, iglesia, debemos tener comunión con el Espíritu de Jesucristo. Y cuidarnos mucho de Él, porque ese Espíritu está dentro de nosotros. Ahora no es que Dios te está viendo desde el cielo, es que Dios está dentro de ti. Dice el verso 5, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque es que el Señor le dijo, Nicodemo, para poder ver el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Porque Cristo, acabo de decir que lo que trajo consigo no fue una religión, sino un reino donde Él es el rey. Pero es un reino espiritual, no es un reino tangible, no es algo material. Un día en el futuro se va a materializar cuando estemos en el cielo, en las moradas eternas. Pero por ahora a ese reino uno accesa es por medio de la fe. ¿Me siguen? Ok. Respondió Jesús. Ojo con las respuestas de Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pastor, o sea, aparte de los nacimientos que se generan con la unión entre el esposo y la esposa, ¿hay otro tipo de nacimiento? Sí. Y ojo con esto, porque en tu primer nacimiento intervino tu papá y tu mamá, pero en el segundo nacimiento ellos no intervienen. Por eso es que Nicodemo quedó viendo un chispero y dice, pero si ya yo soy viejo, ¿cómo hago para entrar en el vientre de mami otra vez y nacer? Y dice, no, espérate, es que no es tu mami la que te va a parir. La unión ahora no es entre un hombre y una mujer, sino es entre el agua y el Espíritu. De ahí es donde se produce el nuevo nacimiento. Y el Espíritu está hablando de quién es Dios, el agua, símbolo de su palabra. Y luego vamos a entender cómo la Biblia trasciende la palabra para que la asociemos con una semilla, o semen, o esperma. Prepárese porque vamos a entrar a aguas más profundas. ¿Usted desayunó? ¿Aló? Para saber hasta qué hora puedo predicar. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que si tú naces de agua y del Espíritu, sí puedes entrar y puedes ver el reino de Dios. Dije que Cristo no trajo consigo una religión, sino un reino espiritual, donde no hay presidente de la república, no hay ministros del despacho, no hay gobernadores, no hay alcaldes, no hay policía. Él es el rey, todo suficiente. Y ahí en Él se conjugan todos los atributos del Señor. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. O sea que ningún hijo de Dios tiene por qué vivir arruinado bajo los parámetros de la tierra si tan solo se introduce por la fe en el reino de Dios. Y ora todos los días a ese Dios que es dueño de todo, pero lo buscas a Él primero que tu bendición. Deja de estar buscando de primero tu bendición, búscalo a Él de primero y conviértete en un adorador. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Las cosas materiales, el Señor te las añade. Dice la palabra que antes que tú le pidas a Dios, Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Pero busca primeramente a Él, es a ti. Demuéstrale a Dios, Señor, yo te busco a ti porque te quiero amar y quiero demostrarte que te amo, que yo valoro la obra tuya.
Y seguramente él te va a decir, oh, entras al círculo de mis amigos. Ahora, dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos nacimientos logras ver tú ahí? La iglesia está en el segundo nacimiento. Si es que tú naciste de agua y del espíritu y no de un parapeto de religión. Porque el cristiano no se conoce porque diga yo soy cristiano, el cristiano se conoce por el fruto. A veces tú ni necesitas escuchar a un cristiano verdadero hablar de Biblia, sino que su conducta, sus modales, su proceder, tienen una exquisitez que tú terminas preguntándole, ¿tú te congregas en alguna iglesia? ¿O te lo preguntan a ti? Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú naciste de nuevo, tú tienes que interesarte por la capacitación de tu nuevo hombre. Tú no puedes decir, yo nací de nuevo y seguir viviendo en el viejo hombre, con los mismos miedos, los mismos complejos, asustado, nervioso, y pare de contar. Cuando la palabra te manda a estar siempre gozoso, a regocijarte en el Señor siempre, si tú vives dentro de los parámetros, la cultura y la idiosincrasia del reino de Dios, al cual uno entra es por la fe, con la revelación y el conocimiento de la palabra del Señor. Créeme, hermano, te vengo a animar. Yo toda esta vuelta que estoy dando es porque necesito ubicar a la iglesia que pastoreo en la verdad del evangelio. Yo sufro, yo entiendo cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19, ¿sabes lo que le dijo Pablo a los Gálatas? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Los hombres paren? ¿Qué hombre aquí ha parido alguna vez? ¿Ah? No. Lo que Pablo está diciendo es, oye, cómo me duele que teniendo yo la mente de Cristo, la revelación, no encuentro una iglesia que sea receptiva a esta sabiduría. Le dice a los Gálatas, me temo que he trabajado en vano con ustedes. Le dijo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahí cita la reprensión que Pablo le dio al apóstol Pedro. Porque es que es tan fácil que una persona espiritual, si se descuida, vuelve a lo terrenal enseguida. Es tan fácil. Se necesita mucho ejercicio. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia, oren sin cesar. No es que ya oré media hora esta mañana, ya estoy bien, y 23 horas y media sin orar. Es todo el tiempo. Pastor, pero ¿cómo hago si yo estudio, yo trabajo? Tú puedes trabajar y estar en sintonía con el cielo. Yo todo el tiempo, no hago alarde de esto, es mi deber y es mi deleite, todo el tiempo estoy hablando con el Señor. A veces yo me acuerdo de ti, aquí en mi mente, y doy gracias a Dios por tu vida, ahí estoy orando. Y saco la palabra, Señor, gracias por Anita, gracias por Joao, gracias por Jairo. Me acuerdo de mis hijos, donde esté Freddy, Señor, yo sé que lo tienes ahí, tú lo estás guardando, a Michael. Y entonces no puedo ser egoísta, porque cuando yo oro por el nieto mío, enseguida me acuerdo del resto de nenes de la iglesia, porque creo que el Señor me decía, ay, solamente vas a orar por Michael, entonces yo los meto a los demás. Y me acuerdo del uno y del otro. No todo el tiempo, hay un tiempo devocional donde uno cierra la puerta y está con el Señor ahí en el secreto, pero tú no puedes estar todo el tiempo en un cuarto, en una alcoba. Tú necesitas cumplir con el deber, pero en tu trabajo tú estás frente a tu computadora y estás concentrado ahí y te salió bien lo que pusiste en el escrito y tú dices, gloria a Dios, gracias Señor, porque y ahí estás en oración.
¿A cuántos les pasa eso? Oh, yo pensé que eran pocos, pero son bastantes. Busca Primera de Pedro, capítulo 1. Hermanos, esto no es una predicación, este es un compartir. Amén. Una charla aquí de entre hermanos, entre la familia de la fe. Ahora mismo no estamos en Barranquilla, Colombia. Ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Nuestro cuerpo está en Barranquilla, pero nuestra mente está en el Señor. Amén. Y si tú supieras todo el bien que Dios está haciendo a través de lo que está entrando por tus sentidos. O sea que cuando yo voy a orar, yo no me presento como Freddy Palma, la vieja creación, yo me presento como el nuevo. Y le añado a esto que viene. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos renacido no de simiente corruptible como la naturaleza primera, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí hay mucho que analizar. Centra tu mirada en ese pasaje. Después lees todo el pasaje completo. La palabra renacer significa volver a nacer. En un diccionario sencillo como el de la lengua Real Academia Española de la Lengua. Renacer significa volver a nacer. Quiere decir que cuando Pedro, por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que inspiró a Juan, porque Juan habló del nuevo nacimiento, Pedro también, porque es el mismo Espíritu. Y yo estoy hablando esto del nuevo nacimiento porque tengo el mismo Espíritu que estaba en Juan y que estaba en Pedro. Y tú también tienes ese mismo Espíritu, que es el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Señor? Desligarte de este planeta, esta posilga, de esta cloaca que es la tierra, que está bajo el imperio de la maldad y el Dios de este siglo es Satanás. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque Dios quiere hacerte feliz. Y lo va a lograr, porque Dios dijo, haré todo lo que quiero. Le puede tomar años o le puede tomar días, si tú pones de tu parte también. Siendo renacidos de simiente corruptible. Pastor, ¿y qué significa la palabra simiente? Significa semilla, grano, pero también significa semen, esperma. Quiere decir que en el primer nacimiento, para que un ser humano venga a existencia, se necesita que un hombre ponga su semilla en su esposa. Y Dios preparó los cuerpos y trazó la curvatura genital masculina y la femenina para que de esa forma haya reproducción y conformemos la sociedad, ¿verdad? Siendo la familia la principal célula. Así comienza la vida humana, el primer nacimiento. Una semilla sale del hombre, la mujer la recibe, el hombre es un dador, la mujer es una receptora y en su vientre comienza a gestarse un ser humano. Pero no es así en el nuevo nacimiento. Ciertamente en el nuevo nacimiento hay una semilla también, hay un semen, pero no es un espermatozoide como en el caso de los humanos, sino es la palabra. Vuelve tus ojos a la palabra. Dice, siendo renacidos, y parafraseando podríamos decir, volviendo a nacer, no de semen corruptible, sino semen o semilla incorruptible por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es esa semilla. Busca Lucas 8.
Lucas 8:11. Pues Lucas, el médico amado, él recibió del Señor la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Eso tú te lo sabes, creo que hasta de memoria. Y parte de la semilla, ¿parte de la qué? Semilla. Cayó junto a pedregales, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó por allá entre espinos, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Cuando él está explicando la parábola, mira lo que dice Lucas en el verso 11. Esta es pues la parábola, la semilla, el semen que genera al nuevo hombre, es que es la palabra de Dios. Quiere decir que si tú no has nacido de nuevo y hoy estás recibiendo la palabra, hoy se puede generar un nuevo nacimiento en tu vida. Hermano, usted no está maravillado con lo que está recibiendo. Dice, esta es, o sea, no hay otra interpretación que valga. Es lo que Dios dice. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y en el verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, yo recibo que aquí hay. Esta es la familia buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el verdadero Hijo de Dios. Porque hay otros terrenos donde la palabra cae, pero no da fruto. Por eso dice, ay, pero fulanito tan entusiasmado que yo lo vi y ahora no está, y ahora está en el mundo. Su terreno no era muy bueno, no era bueno. Tiene que ser buena tierra. Saluda al hermano que tienes a tu lado y dile, hermano, buena tierra. La paz del Señor sea contigo. Cámbiale el nombre, dile buena tierra. Ay, Padre, tan buena tierra eres. Sí, tú eras mala gente, pero buena tierra. Ay, Padre, la palabra, pero atiende bien, lo que pasa es que el nuevo hombre, oye esto, el nuevo hombre que eres tú, no estaba en ti, el nuevo hombre viene en la semilla. ¿Saben? En la palabra. Por eso es que dice que hemos renacido de semilla incorruptible por la palabra. Yo no sé cómo explicar esto, pero esto es lo que tengo en la cabeza. Por eso es que tú no eres de este mundo, porque tú vienes del corazón de Dios nuestro Padre. Por eso es que eres hijo de Dios. Si en el nuevo nacimiento no interviene tu papá y tu mamá, entonces ¿quién es el que interviene? Búscate Juan capítulo 1. Pastor, se me están reventando los cables. No se te van a reventar, al contrario. Yo te voy a demostrar con la ayuda del Señor que tú en el nuevo nacimiento, tú no eres de este planeta. Tú eres de arriba. Porque con amor eterno te he amado. O sea, tú eternamente has estado en el corazón de Dios. Pero lo que estuvo en el corazón de Dios no es tu carne. Él te trajo, como dice Hebreos 2:14, a participar de carne y sangre. Pero él lo que vio fue una bella criatura de él, un hijo. ¿Cuál es la cita? Es que esta Biblia es nueva y tiene las páginas pegaditas. Mira lo que dice el verso 12. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sobrinos.
Hijos de Dios. Ahora, cuando habla hijos de Dios, el verso que sigue te aclara cómo son engendrados los hijos de Dios. Y entonces el final del verso 13 dice, los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que Dios es el que engendra a sus hijos. O sea, la semilla sale de Dios porque es la palabra. Yo no sé cómo es el asunto, pero cuando cae en buena tierra, empieza a gestarse una nueva criatura. Pastor, ¿y usted cómo sabe que no es de la tierra? Porque Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, no la de todo el mundo, sino la de los hijos de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Efesios 2:20 por ahí, dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pastor, ¿y qué significa la palabra engendrar? Significa, dicho de una persona o animal, dar vida a un nuevo ser. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y por eso Colosenses dice la palabra que Cristo ahora es el todo en todos. Tu cuerpo es de Cristo y tu espíritu es de Cristo. Disfrútalo. Engendrar, dicho de una persona o animal, dar vida a un nuevo ser. Sinónimo de engendrar, procrear, concebir, reproducirse, gestar, generar, fecundar. Ahora, yo ahorita dije incorruptible, esa palabra se cae por su propio peso, significa que no se puede corromper. Por eso es que la salvación no se pierde para el que la tiene. Porque tú has renacido de una simiente que no se puede corromper, o sea, el pecado no puede penetrar ahí. Porque eres nacido de Dios. Allí es donde se ve que los verdaderos hijos de Dios no andan practicando el pecado, son honrados, son decentes, o sea, muestran el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no significa que tú tienes amor, pero paciencia no. Nunca hable de los frutos del Espíritu. Porque como aparecen 9 elementos, a veces la gente los confunde y dice los frutos del Espíritu. La Biblia no habla de los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Es algo singular que se ramifica en amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Cristo. Tú naciste de nuevo y Dios está trabajando por su Espíritu para destruir el monstruo que nació en ti en el primer nacimiento. Un monstruo pecador. Pero tú eres ahora la antítesis de lo que fuiste antes. Por eso es que tiene que seguir viniendo. Un abogado no se puede formar abogado si no va a clases. No, yo estudio aquí en casa. No, tú tienes que atender las explicaciones del profesor. Tienes que tener comunión con los hermanos, tienes que estar ahí en el asunto. Por eso es que la palabra dice en hebreo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, por mala costumbre, sino animaos los unos a los otros, entre tanto que vemos que el día del Señor ya se acerca. Son los que vienen aquí constantemente y están oyendo estas cosas y están ahí espantados, ¿sabes? Digo, espantados en el buen sentido, sorprendidos es mejor el término que espantados. Yo también estoy sorprendido. Pastor, entonces usted cuando ora se presenta así, Padre, vengo a ti como nueva criatura, porque soy hechura tuya, creado en Cristo, así que vengo unido a Cristo ante ti, como nueva criatura, renacido de simiente incorruptible.
Yo me imagino que el Señor me dice, sigue hablando, Freddy, que me gusta que hables lo que yo enseño. No es, Padre, aquí vengo, se me acabó el arroz. Señor, aquí vengo, el vecino me tiene tirria. O sea, vengo a ponerte las quejas a esta esposa mía, por favor, no, espérate, entra con estilo, con caché, tú sabes. Él nos abrió a nivel espiritual, Él nos abrió un camino nuevo y vivo por la sangre de Cristo. Es que todo lo que ha pasado es para que podamos tener comunión con Dios, con confianza. Lo que pasa es que muchos cristianos quieren entrar al lugar santísimo, pero es con la mala conciencia del viejo hombre. Todavía no se han terminado de convencer. Mira, Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestra representación y nosotros fuimos crucificados con Él, morimos con Él, resucitamos con Él y ascendimos con Él hasta el tercer cielo. Y estamos sentados con Él a la diestra del Padre, porque estamos en Cristo. Sí, pastor, pero yo me veo aquí. Tienes toda la razón, con los ojos que tienes en la cara, claro que te ves aquí, porque tú estás aquí. Esto es espiritual. Dice la palabra, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si tú andas en el espíritu, esto se te va a facilitar. Esto no significa que a veces no me entren unos miedos y unas cosas, las mismas cosas que se te pasan a ti por la mente, se me pasan a mí también, pero si uno ora sin cesar, rapidito se van apagando todos esos dardos de fuego del maligno y todos esos deseos engañosos. Nadie tiene aquí por qué estar sufriendo de los nervios. No que yo no duermo. No que yo cuando me duermo, que yo veo sombras. Dile, sombras nada más. Vamos a darle un aplauso al Señor, a ver si te animas ahí. Ay, Padre. Padre, gracias porque tú me engendraste a mí por la palabra. O sea, es como si yo hubiera descendido del cielo en esa palabra, porque ya yo no puedo biológicamente explicar, yo solamente te doy la parte elemental de cómo se forma un bebé. Que el hombre se encuentra íntimamente con su esposa y ahí ya usted sabe cómo es el asunto. Pero del hombre sale la semilla. Entonces, en el caso del nuevo nacimiento, la semilla sale de Dios. Entonces, ahí es donde yo entiendo que nosotros somos eternos, porque Él dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto he prolongado mi misericordia hacia ti. Y puedo comprender por qué Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos, siempre fuimos hijos en el corazón de Dios, porque fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. No, mi hermano, esto es espectacular, porque si fíjate que la Biblia no habla del Hijo eterno, sino del Padre eterno. Entonces en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él que es Dios y que es Espíritu participó de lo mismo, de carne y sangre, pero Él ya existía. Nosotros no existíamos físicamente, sino éramos un proyecto en el corazón de Dios, escogidos en Cristo, porque Jesús tampoco había nacido todavía, pero Cristo sí existía. ¿Cómo? Como verbo, como la palabra. Pero todavía no se había manifestado la palabra como hijo. Fíjate que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero hay muchas Biblias que dicen, en el principio, aquel que es la palabra ya existía, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Quiere decir que el verbo no era una persona que estaba con Dios, o sea, otra persona, como dice la religión tradicional.
Porque tú y yo tenemos verbo también. ¿Cómo? Mira, yo me estoy expresando a través de mi verbo, es decir, a través de mi fraseología, de lo que yo hablo, de mis palabras. Y nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. O sea, el hecho que yo hable, lo que yo hablo no es otra persona, sino es parte de lo que yo soy, un solo ser. Pues Dios también habla, pero lo que Él habla es la palabra y la palabra no es otra persona diferente a Dios, es la misma persona que habla. Y aquel verbo se hizo hombre. Vamos a mirar Efesios 1. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. A ver si es cierto o falso que tú fuiste escogido en Cristo porque el Señor ya te amaba antes de la fundación del mundo. Bendito sea, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir. Mira, que nos bendijo ¿con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. No en Adán. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Pastor, pero si yo no había nacido, ¿cómo es que Él me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Si yo nací fue el 13 de junio del tal año. Hermano, cómetelo como te lo ponen en el plato. Físicamente no habías nacido, pero lo que quiero que quede claro en nosotros es que estábamos en el corazón de Dios en la eternidad y ya para allá yo no sé cómo explicar esto. Y ahí tengo que hacer una pausa, guardar silencio para no inventar. ¿Me hago entender? Pero quiero que tú recibas consuelo sabiendo el por qué tú estás aquí ahora. Porque había un compromiso de Cristo con todos los que Dios escogió antes de la fundación del mundo en Él. Por eso Él vino en representación nuestra. Tremendo compromiso. O sea, el solo hecho de haber nosotros sido escogidos en Cristo Jesús, ya a eso se refiere el apóstol Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo y ni siquiera habíamos nacido. ¿A ti no te parece un poco extraño que amándote Dios en una forma tan tremenda, tú y yo hayamos participado de una naturaleza pecaminosa sin haber pecado? Yo creo que por eso es que Dios es tan misericordioso con nosotros. Bendito, o sea, Pablo con esta revelación, por eso es que Pablo no dice, yo tengo la mente de Moisés, él no dijo eso, nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo es Dios. Pero antes preguntó, ¿quién conoció esa mente? O sea, esta revelación, hermanos, Dios la reservó para su iglesia y se la entregó con lacito de regalo al apóstol Pablo. Tú eres el predicador para los gentiles. A mí me duele tanto que me he enterado de hermanos que estuvieron años aquí y ahora están en que mesiánicos. Y el apóstol Pablo, con la dirección del Espíritu Santo y la autoridad de Dios, dijo, cualquiera que traiga un evangelio diferente al que ya está anunciado, sea maldito. Sea anatema, que significa maldito. Quiere decir que dejaron la bendición para entrar en maldición, porque Dios los turba. Eso pasa cuando la gente apostata de la fe. Tienes que tener mucho cuidado, tú tienes que seleccionar a tus amigos. Ten cuidado con el que te hable mal del ministerio.
Tenga mucho cuidado. Ese no es tu amigo. Ese está siendo un instrumento del diablo, que te habla mal de la pastora, te habla mal del pastor y está criticando y por acá, por debajo de cuerda, y después viene y te sonríe. Eso es hipocresía. Cuídate de los hipócritas porque el Señor aborrece la hipocresía. Hay tanto por qué decir. Y usted sabe lo que es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir la palabra y dar fruto. Busca Juan 17. Vamos aterrizando, ya vengo como por el segundo cielo porque debo terminar. Juan 17, la oración intercesora de Jesús. En serio, ¿ustedes se han gozado hoy? Amén. Fíjate lo que dice el verso 9. Dice, Jesús está intercediendo aquí por los discípulos y le dice al Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por qué no dice ahí porque tuyos serán? ¿Tú no te haces la misma pregunta? Aún estábamos perdidos, éramos de Dios. Por eso Jesús está rogando por un grupo específico y dice, no, yo no estoy rogando por el mundo, yo estoy rogando es por ellos, por los que me diste. Es como si Cristo, discúlpeme que aquí parafraseé un poco, haya venido con lista en mano, a estos son los que tengo que salvar. Y yo sé que hay otros pasajes en la Biblia donde claramente dice que Él murió por todos, pero por ahora no los comemos como nos los ponen en el plato, conforme al buffet que Dios tenía para hoy, porque tuyos son, yo ruego por los que tú me diste. Ahora, dice tuyos son, o sea, el hijo está reconociendo que esos discípulos son de su papá, pero en el verso que sigue vuelve y nos sorprende porque dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Así que si estos que yo vine a salvar son tuyos es porque son míos también, porque es que el Padre y el Hijo son uno, ahí no hay ninguna dos personas. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están. ¿Cómo así que ya no estoy en el mundo si Él estaba hablando desde la tierra? Ay, Padre, el Señor cómo nos quiere, ¿verdad? Tú estás leyendo la cosa y de pronto te estremeces así la cabeza, pero ¿sabes para qué? Ya tú sabes para qué. Como tantas veces ha testificado Joao, para que caigan las telas de araña y las musarañas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Pero si no estoy en el mundo, ¿cómo voy a ir a ti? Padre Santo, mira qué oración más específica. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Oye, siempre es a los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. Y la pregunta, ¿y cuándo se los dieron? Antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya el plan estaba predeterminado. Te prometo que terminamos con Gálatas 3:27 y Colosenses, pero antes vamos a Efesios 2. ¿Les gusta a usted? Pastor, yo tenía años que no movía mi Biblia. Bueno, hoy la estás moviendo.
En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, y eso tú lo sabes, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso lo dice Romanos 6:6. Y en 2 Corintios 5:14 dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se acabó el viejo hombre. Eso es lo que significa el bautismo. El bautismo es una demostración simbólica y pública que tú has muerto al mundo porque ahora eres una nueva criatura. Pues a partir de tu bautismo debes andar como nueva criatura. Y no simplemente el bautismo sea para ti un chapuzón. Para muchos cristianos el bautismo en agua es un piscinazo. Y ahí sepultamos al viejo hombre, pero cuando el pastor dio la espalda se fueron a la piscina otra vez y lo sacaron. Le dieron café caliente y lo revivieron otra vez viviendo como mundano. Ay, Padre mío. Entonces fuimos crucificados con Cristo, pero fíjate lo que dice el verso 4. El 5 dice, no, espérate. El 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea que la salvación es completamente de Dios, porque un muerto no se puede resucitar él mismo. Pero aquí la palabra juntamente tiene una importancia tremenda. La tiene en Romanos 6:6 y ahora en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos va a resucitar. Y así mismo, quiere decir juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, donde está Cristo, estás tú juntamente con Él. Y donde estás tú, Cristo está juntamente contigo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ejercitar nuestros sentidos. Entonces, para no agotarlos, hermanos, yo sé que les he predicado y tú estás recibiendo en tu hombre interior en una forma de testificar para la gloria del Señor y darte algo de enseñanza. Así es que me presento yo cuando voy a orar. Padre, si estoy en casa, pues Él dice, cierra la puerta de tu aposento y tu Padre que te ve en secreto te escuchará y te recompensará en público. Yo cierro mis ojos, doblo mis rodillas, en otras ocasiones sentado, y digo, Padre, quiero compartir contigo un tiempo de oración sin religión, sin esa bulla y sin empezar a hablar en lenguas de una vez. No, espérate un momentico, con calma. En las mañanas le digo buenos días, Padre, pero con la certeza que soy hijo de Dios y Él es mi papá. Y vengo, entonces enseguida la fe tiene que activarse. Tú nunca ores con una fe apagada, tiene que activarse y recordar quién eres en Cristo Jesús. Me presento delante de ti, Señor, unido a Cristo para comenzar. Y entro a tu presencia por el camino nuevo y vivo que tú me abriste, porque ahora me has dado libertad para entrar al lugar santísimo celestial por la sangre de Cristo, no por mis obras. Y como sé que tú buscas verdaderos adoradores, Señor, yo postro mi vida delante de ti. Todo mi ser, mi conciencia, mi inteligencia, mi memoria, mi raciocinio, mi voluntad. Señor, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, aquí estoy tirado, dependiendo absolutamente de ti. Una orden tuya y dejo de respirar y el corazón se detiene. Gracias, Señor, por la vida que me das a mí. Entonces me acuerdo que no es a mí solo que me ha dado la vida.
Me acuerdo de mi esposa. Gracias por mi esposita, por mis hijos. Oro por mi círculo íntimo familiar. También inmiscuyo mi círculo familiar más amplio y no puedo dejar de lado a la familia de la fe. Gracias por mis hermanos. Teniendo en cuenta que no debo orar con más amor por mi círculo familiar que por la iglesia. Tiene que ser un amor equilibrado, el mismo amor. Gracias por mis hermanos, la familia de la fe. Entonces yo me acuerdo que la Biblia dice que debemos hacer bien a todos los hombres, mayormente a la familia de Dios. Entonces debo tener mucho cuidado de no amar más a mi familia biológica que a ustedes. Esa es una lucha que uno también tiene que ganar y superar eso. La verdadera familia nuestra es esta. Sin menosprecio de los Palma, sin menosprecio de los Gutiérrez. Yo soy Palma Gutiérrez en mi primer nacimiento. Yo oro por ellos y me cuido de ellos, pero lo que pasa es que muchos de ellos no me entienden. En cambio, yo con ustedes me entiendo, hablamos el mismo idioma, vamos hacia el mismo norte. Somos hermanos, somos familia no de religión, sino de filiación. Y estamos en Cristo, y Él es nuestro referente. Y de momento, mi hermano, yo me voy desligando de la tierra y voy entrando, y de momento empiezo a sentir su fragancia, y uno se conmueve y se salen las lágrimas. Es una experiencia única que tú no puedes vivir que yo te lo cuente, tú tienes que experimentarlo. Padre, tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y sabiendo quién es Él, ay Dios mío, yo voy a terminar llorando aquí. Sabiendo quién es Él, inmediatamente veo mis inmundicias también. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aunque tú dices que con una sola ofrenda me hiciste perfecto para siempre, todavía veo imperfecciones en mi vida. Perdóname, Señor. Ayúdame. Ya entra uno después que digo, estoy revestido de Cristo, mi vida está escondida con Cristo en Dios y me voy convenciendo que yo soy como el hijo que Dios describe en el Evangelio. Entonces vienen las peticiones. No es dame dinero, llévame por el mundo. No es ayúdame a amar más a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Guárdame, Señor, del adulterio. Y entonces allí meto a los ancianos de la iglesia, a mis hermanos queridos, tenemos el compromiso de cuidar tu iglesia. Cuando vienes a ver, te toman 2 horas y tú crees que has orado 10 minutos nada más. Por eso hay que ganar tiempo, hermano, y si te es posible madrugar, esa oración de madrugada, eso es espectacular. Y no estás amarrado a una religión. Y como tú logres enamorar al Señor, hermano, porque de eso se trata, dice la Biblia, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo. Como Dios te ve a ti en esa comunión con su Hijo, Dios se las pone contigo. Pastor, ¿y quién es el Hijo de Dios? No, todos contestamos Jesucristo. Espérate un momentico. Jesucristo, sí, es el Hijo de Dios. Pero mi esposa dijo algo bien importante, que de pronto algunos lo pudieron tomar al vuelo. Jesucristo está aquí. La comunión con Cristo tiene 2 formas. Que tú tengas comunión con Cristo en tu diario vivir, en tu andar, en tu proceder. Pero también la comunión con Cristo es que tengas comunión con tus hermanos. Porque tus hermanos son tan miembros del cuerpo de Cristo como tú eres miembro. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, la comunión con Cristo se distorsiona, se empaña. Por eso es tan importante obedecer lo que dice el Evangelio. Dice la palabra, de manera, hermanos, que nosotros, después de saber que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, viste que la cabeza hay que utilizarla en este reino, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ahora que nacimos de nuevo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y por qué no conozco a Cristo como lo conocí antes? Porque antes yo veía a Cristo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con un cuerpo humano, pero ahora el cuerpo es la iglesia. Esfuérzate, tienes que orar por eso, porque en la iglesia hay gente que no te cae bien. No me digas que todo el mundo te cae bien. No quiere decir que hayas pecado, sino que, no digamos eso, de pronto tienes más confianza con unos y con otros no. Pero el Señor dice, de manera que nosotros, la iglesia, los nacidos de nuevo, que ya hemos muerto a lo viejo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué significa eso? Que ya yo no te conozco a ti desde la perspectiva mía, humana, sino que ahora yo te trasciendo y puedo, de acuerdo al fruto que tú estás dando, puedo ver a Cristo dentro de ti. Que no solamente yo estoy revestido de Cristo, sino que tú también. Y así me puedo compadecer de tus errores también. Porque yo también tengo errores. Yo no soy ese pastor que se presenta como el inmaculado, como que él no pisa, sino que él levita. O sea que ya no es pastor y ahora ya entró en el área del querubín. Muchacho. No quiere decir con esto que uno esté justificando el error. Pero estamos en un proceso. Fíjate que quien se está formando en nosotros es Cristo. Pero para que Cristo se forme en nosotros hay que quitar mucho barro de nosotros. ¿Quién se inventaría eso de que fulano de tal es barro? No se equivocaron, ¿verdad? Esto es lo más importante, hermano. Y el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Los como de Dios hay que ponerle mucho cuidado, porque si tú violas eso, el reino no te trabaja. Un hermano te cae mal en la congregación, no lo critiques, ora por él. Ora por él. ¿Y sabe quién es el centro de los ataques en una iglesia? El pastor. Los pastores. Porque Satanás trabaja en herir al pastor. Dice la palabra, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero el Evangelio dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros todos los unos de los otros, miembros en particular los unos de los otros. Yo no puedo vivir sin ti, ni tú puedes vivir sin mí. ¿Cómo andan las iglesias por ahí, los cristianos? Todos aislados, no tienen. Dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero viven porque no está esta sabiduría en sus corazones. No hay gracia. No se ven como Dios los ve. Tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Porque cuando tú aprendes a verte como Dios te ve, oye, tu vida cambia, se te van los complejos. Ya eso que te miras en el espejo, ya eso es costumbre, que si te ves feo, ya eres feo y punto y se acabó. Ya está. Feo y doble feo. Lo digo porque yo sé que ha transcurrido el tiempo a ver cómo te saco una sonrisa, pero vamos a orar. De esto hay que seguir. Yo sé que tú quieres que yo siga predicando esto, pero no hoy. Vamos a orar, queridos hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.